Bienvenido a un nuevo tutorial de Nancy a Crochet. Antes de comenzar te invito a que te suscribas, comparte y me dejes un comentario, una manita arriba, y también quiero que usted visite mi página de Facebook, donde ahí tenemos muchos tutoriales que aquí no los puede ver. Entonces, mire, desde los portavasos, y también tenemos mire, otro, mire, qué precioso. Yo los invito a visitar mi página de Facebook, donde hay muchos tutoriales que aquí usted no los puede ver, pero que ahí los tenemos. Antes de comenzar a hacer este precioso payasito, mire, con mis anillitas más grandes. Mire, estoy encantada con mi payasita, de lo más lindo. Lo podremos hacer fácilmente y vamos a comenzar. Bueno, aquí vamos a utilizar mis anillitas. Estas las consigue usted en las latas de alimentos. Vamos a comenzar aquí haciendo medios puntos. Va a comenzar aquí en el centrico. Aquí. Aquí vamos a hacer nuestro puntico de seguridad y aquí vamos tejiendo 7 medios puntos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí va apretando su hebra. Aquí vamos a hacer 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí usted va a agarrar una hebra y la deja así sin terminar. Y va a agarrar el cambio de color para que nos quede así como este. Aquí hace su cambio de color. Esta hebrita azul la va apretando bien, pero la va llevando también. Aquí cierra con este color. Este lo va llevando, el azul. Y va a comenzar haciendo lo mismo que hizo de este lado. Aquí hizo 12 cuando iba a cerrar 13. Aquí tiene que hacer 13 con este rosado y lo viene hasta llegar aquí, hace 7, para que sean 14 y 26. Aquí ya llego y voy a hacer mi puntico deslizado. Aquí yo no voy a agarrar este rosado que es con el que vengo. Voy a agarrar el azul para hacer el cambio de color. Así. Este lo voy a llevar a rastro. Hago una cadena y comienzo haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí me deslizo, punto deslizado, así, hago una lazada y aquí yo voy a comenzar haciendo medio punto. 1, 2, 3 y 4. Y aquí continúo haciendo medios puntos. Aquí usted se tiene que ver, va haciendo sus medios puntos, hace aquí su cambio de color y cuando llegue aquí hace sus 4 medios puntos. Se desliza aquí en el centro y continúa con sus medios puntos. Aquí ya llego y hago mi cambio de color. Así. Aquí voy a llevar este arrastre y voy a comenzar con una cadena y aquí hago medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Y cuando ya llegue aquí, que es el centro, yo voy a entrar, no voy a entrar aquí, sino aquí, con un punto deslizado. Así. Aquí hago un medio punto, hago lazada y entro y hago
1, 2, 3, 4 y 5 medios puntos altos. Así. Llevando este rosadito, perdiéndolo por dentro. Así. Aquí voy a comenzar haciendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este ya yo lo voy a dejar a rastro. Ahí. Yo hago una cadena, giro y aquí voy a comenzar haciéndole el piececito. La pierna primero. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Giro. Así giro. Y ya este no lo voy a tejer. Entro en el que sigue. Y hago 1, 2, 3, 4 y 5. Giro y hago, este no lo tejo, tejo este. 1, 2, 3 y 4. Aquí hago una cadena. Así. Si usted desea su piernecita más larga, usted le puede hacer 1 o 2 hileras más. Pero aquí ya yo corto mi hebra. Esto que yo hice aquí, lo voy a repetir aquí. Aquí vamos a hacer lo mismo que yo hice aquí, en esta pierna, lo vamos a hacer aquí. Entonces, mire ya cómo le quedan ya sus piernecitas. Usted lo mismo, usted sube, hace lo mismo que hizo aquí, se desliza y comienza a hacer su pierna. Aquí cortamos la hebra. Así. Ahora, aquí vamos a comenzar haciéndole, usted se la puede hacer de este aquí y este aquí, o el color que usted desee. Aquí le vamos a comenzar haciendo en toda la punta. Usted se pone en toda la puntita y hace 1, 2 y comienza haciendo aquí en aumento. 1, 2, 3. También se lo puede hacer con puntos medio altos. Depende el zapatico que usted desee. Si lo desea más grandecito, usted se lo hace más grande. Así. Así lo vamos haciendo. Aquí entra 2 veces. Aquí entramos 3. Y aquí entramos 1 y aquí 2. Aquí vamos a entrar una sola vez. Así. Aquí nos venimos haciendo 1, 2 cadenas, entro aquí mismo, así. Y aquí me voy a ir deslizando hasta llegar a la punta. De esta manera, como hice este zapatico, aquí hacemos 1 y 2. Aliamos y aquí deslizamos. Así, hago una cadena. Todas estas hebras las vamos perdiendo por dentro. De esta manera, como hice este, usted va a hacer el de este lado. A ver. Bueno, entonces ya mire ya cómo nos queda. Mire, la plantillita ya con su zapatito. Usted ahora le va a hacer los botones. ¿Cómo vamos a hacer los botones? Los botones lo puede usted hacer del color que usted desee. Yo voy a hacer uno amarillo y uno fucsia. Entonces, mire, usted hace su anillito y aquí coloca, si tiene su hilito más delgado, mejor. Aquí hace 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 medios puntos. Aquí ala su hebra y desliza. Así hacemos los botones. Le hace 2 botoncitos. Ahora vamos a hacerle los bracitos. En los bracitos usted va a hacer un nudo deslizado y hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí se va deslizando haciendo medio punto y medio punto. 3 medio puntos. Lazada y hace medio punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 y en este último punto ahí va a ser 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Y luego se viene regresando en espejo. Lo mismo que hice aquí, lo va a hacer acá. Aquí vamos a hacerle la marquita. Usted le hace dos bracitos del color que usted desee. Aquí vamos a hacer 1 y 2. Entra y hace punto alto. 1, en el que sigue 2 y en el que sigue 3 puntos altos. Aquí hace una cadena y lo deja en suspenso y aquí entra y hace así. Aquí hace su cadenita y corta su hebra. Así lo hacemos. Entonces mire ya sus 2 bracitos, sus 2 botones y el cuerpecito. Ahora vamos a hacerle la cabeza. Aquí usted pone su hilo y aquí vamos a comenzar haciendo un nudito deslizado. Esto lo pasa para acá para asegurarlo bien y hace un nudito deslizado aquí. Así, lo aprieta bien. Esto lo vamos a volver a colocar para acá. Así, y hacemos ya 1, llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 cadenas. Hace lazada y cuenta 1, 2, 3, 4 y en la quinta cadena usted va a entrar haciendo puntos altos. Así, 1, va a ser aquí 12 puntos altos. 2, aquí ya llego y deslizo. Aquí hago 1, 2 y 3 cadenas y ahora vamos a hacer aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Y vamos a hacer 12 aumentos, terminamos la vuelta con 24. Entonces aquí llego y deslizo. Aquí hago 1, 2 y 3 cadenas y ahora vamos a hacer un punto alto y un aumento. Así en todo el contorno. Aquí llego y deslizo. Pero no lo vamos a deslizar así, sino que cortamos la hebra y luego vamos a hacerle su desliz que le quede bien. Así. Con una aguja usted entra o con esta misma. Así. Usted aquí, no es, sino aquí. Aquí agarra su hebra, hace así. Y luego que ya la tenga aquí, usted va a hacerla así. Mire. Así. Esto le quede así. Esto lo vamos a poner aquí. Aquí va asegurado. Ahora vamos a hacerle el lacito. Aquí vamos a hacerle el lazo. Usted le puede hacer un lazo del modelo que usted desee. Yo a este le hice este, que es el que le voy a mostrar. Aquí yo hago 1,
2, 3 y 4 cadenas, hago doble lazada, entro. Este lacito lo tenemos ya varias veces ahí en el canal. Miren, hace para que le quede grande porque el payasito es grande. Entonces aquí hacemos doble lazada y entramos haciéndolo 4 veces. Aquí hace 1, 2, 3 y 4 cadenas, entra y desliza. Y repite lo mismo que hizo de este lado. 4 cadenas, doble lazada, entra. Esto lo va apretando para que no se le haga, no se lo agarre. Aquí 1 y va a salir. Doble lazada, entra y hace doble lazada, entra y hace 4 veces. Hace 1, 2, 3 y 4 y desliza. Así. Esto usted lo aprieta bien y esto lo envuelve bien envuelto y este es el lacito, se lo vamos a colocar aquí. Si usted tiene otro modelo, usted se lo puede hacer. Entonces ya mire, ya le puse su lazo. Aquí usted ahora va a colocarle, le vamos a hacer su pelo, el cabello. Usted cuenta aquí 1, 2, 3 y 4. Si lo vamos a hacer de este lado, lo contamos acá, de este lado, del lado derecho. Contamos 1, 2, 3 y 4. Lo vamos a comenzar en la vuelta, en el punto número 4. Aquí. Aquí hacemos 1, 2 y hacemos lazada y entramos en el que sigue. No, aquí vamos a hacer un solo punto. La cadena, la que aseguramos así. Aquí hace lazada, entra en el que sigue. Y hace 1, 2 y 3. Desliza en el que sigue, así, un puntito deslizado. Hace 1, 2 y entra haciendo como si estuviera haciendo piquito. Y hace un punto alto. 1, 2 y 3. Hace 1, 2 cadenas y desliza. Así. Aquí se viene donde comenzamos, donde deslizó, así. Y hace una cadena, hace lazada y entra en el que sigue. Y repite 1, 2 y 3. Hace una cadena y desliza en el que sigue. Así, hace una cadenita y ahí corta su hebra. Así le hace su cabellito. Lo mismo que hizo aquí, usted lo va a hacer aquí. Entonces ahora vamos a hacer el gorrito. En el gorrito usted va a hacer 11 cadenas. 1, 2, 3, 4. Hace sus 11 cadenas, va a hacer medio punto. 1 en cada uno de base. Teniéndolo ahí, usted se va a deslizar 1, 2 cadenas. Aquí hace 2 cadenitas y va a comenzar haciendo puntos altos. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Va dejando 2 puntos ahí. Aquí hace una cadena y gira. Y este no lo va a tejer en este. Así. 1, en el que sigue, 2, en el que sigue, 3, en el que sigue, 4 y 5. Hace una cadena
y va a girar y va a ser aquí. Este no lo va a tejer en este. Y va a ser medio punto. Medio punto hasta llegar aquí a la punta. Entonces ya mire cómo está. Ahora usted le va a hacer medios puntos en todo el contorno. Entonces ya mire, ya así, ya teniéndolo así, usted se lo va a colocar aquí. Ahí le pone su sombrerito. Aquí le pone sus bracitos. Mire, así. Sus bracitos. Aquí le coloca los botoncitos amarraditos. Aquí así. Botoncitos. Y ahora vamos a hacerle la nariz. Aquí la nariz, usted va a hacer un anillo mágico con su puntico de seguridad. Y aquí va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así. Esos mismos 8 puntos usted los va a volver a tejer una segunda vuelta. Y le va a quedar de esta forma. Así. Esto usted se lo va a colocar aquí. Ahora le vamos a hacer la boquita. Entonces ya mire ya cómo nos va quedando ya nuestro payasito. Mire, de esta forma. Aquí vamos a hacerle ahora la boca. Y en la boca usted va a hacer un nudo deslizado y hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenas. Usted se va a venir aquí y va a hacer medio punto. En el que sigue 2 y 3. Aquí va a ser aumento. 1, 2 y 3 aumentos. 3 aumentos seguidos. Aquí va a ser 3 medios puntos. 1, 2 y 3 medios puntos. Aquí este hilito lo va perdiendo por dentro. Aquí hace un medio punto y va a comenzar haciendo un medio punto, 2 y 3. Aquí va a ser, fíjense, hicimos los aumentos, usted aquí va a hacer de este lado 1, 2 y 3. Una disminución triple, agarró ahí doble. Y aquí hace medio punto y medio punto. Así. De esta manera hace la boquita. ¿Qué es lo que vamos a hacerle aquí? Aquí, después que ya usted la tenga, aquí se desliza. Así, una cadenita. Y aquí vamos a cortar nuestra hebra. Así. Miren. Aquí, cuando ya la tengamos aquí, aquí le vamos a pasar un hilito negro. Usted se lo va a colocar aquí, su boquita. Fíjese, así. Aquí, después, le vamos a poner sus ojitos. Usted le va a poner, mire, uno aquí, el otro aquí. Y aquí le cosemos sus pestañitas, así como es. Yo voy a ir cosiéndolo y cuando regreso con el resultado final. Bueno, amiga, mire qué precioso quedó nuestro payasito. Si usted desea, usted le pone unos pomponcitos en la mano o se lo puede colocar también aquí. Usted usa su toque personal. Mire qué bello quedó. Utilizando nuestras anillitas de lata. Aquí usted lo hace de lo más precioso. Bueno, gracias. Yo le doy las gracias por su apoyo. Espero que te guste, que lo elabores, que lo pongas en práctica. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.